Bueno, aquí vamos a ver el caso Anaya, la jugada maestra del PRI y el PAN para intentar quedarse con la presidencia de la República. El supuesto video, que lógicamente que está más que preparado, más que planeado, del hermano de Manuel Barreiro, Juan Barreiro, es un simple show, una jugada maestra. Es una realidad que Enrique Peña Nieto ya se dio cuenta que su candidato ya se quedó atrás. Y hace algunos meses, cuando sacaron a la luz estas cuestiones de corrupción de Ricardo Anaya, tenían dos objetivos. Era o bajaban a Anaya y subían a Meade, porque al PRI lógicamente que le conviene tener en la presidencia a su candidato. Como se dieron cuenta que esto no sucedió, la otra posibilidad era victimizar a Anaya y lograr que subiera para alcanzar e incluso a rebasar a Andrés Manuel López Obrador. En esta segunda etapa, en este segundo ataque contra Anaya, ya no se trata de bajar al puntero, sino de subir al segundo. Echan toda la carne al asador, atacando a Anaya para tratar de victimizarlo y que la borregada, que es mucha gente que sigue a estos dos partidos, se enfrenten y mucha gente vea como víctima precisamente a Anaya y se vayan los votos con él. Ese es el objetivo actual de esta campaña, orquestada por el PRI y el PAN. Es mentira que de llegar a la presidencia Ricardo Anaya vaya a irse en contra del presidente Peña Nieto. Anaya no representa más que la continuidad, es decir, que se conserve el aeropuerto, como ya lo ha dicho él en múltiples ocasiones, el proyecto del aeropuerto, que la reforma energética también se conserve, todas esas reformas estructurales que se dieron en el sexenio de Enrique Peña Nieto y que buena parte de ellas apoyó Ricardo Anaya como diputado federal, se queden. La reforma educativa ya la dijo también que la va a dejar, porque lo que está mal supuestamente es la manera en que se implementó. Todo esto es un show orquestado por el PRI y el PAN para quedarse con el pastel, para repartirse el pastel entre ellos, como lo han venido haciendo tras las elecciones de 1988. Ahí se terminó la alternancia que representaba el Partido Acción Nacional. Empezaron a concertar una serie de reformas con el PRI, con ese Carlos Salinas de Gortari que tanto daño le ha hecho al país. Empezaron a concertar una serie de reformas que prepararan la supuesta alternancia en el poder, para que todo siguiera igual, para que cambiaran las cosas supuestamente para la gente, pero para que se conservaran los privilegios. Es decir, hacemos como que cambiamos para que todo siga igual. Eso es la realidad de México, esa es la realidad del PRI y el PAN. Y todavía sale la actuación, esto está peor que una mala telenovela de Televisa, la actuación de Ricardo Anaya culpando a Enrique Peña Nieto y haciéndole responsable de lo que le pase a él y a su familia, además de mencionar que hay un pacto de Andrés Manuel López Obrador con Peña Nieto, un pacto de impunidad. ¿Cuál pacto? Si Andrés Manuel es el que tiene mayores posibilidades de ganar. Y ahora vemos a Federico Dorin muy callado, que está postulado para una candidatura en el Congreso de la Ciudad de México. Está muy calladito cuando él fue en el 2005 el que presentó los videos en el programa de Broso, los videoescándalos famosos que se iniciaron desde ese tiempo para evitar la candidatura de López Obrador. Pues presentó esos videos muy contentos en el programa de Broso. Ahorita está muy calladito. Y esta imagen ridícula, donde casualmente hace algunos días, dando una entrevista a Tatiana Cloutier, dijo que Vicente Fox estaba tan desprestigiado que nadie quería una foto con él. Pues aquí el candidato Anaya sí quiso una foto con él, lo recibió el día de ayer, viernes 8 de junio, tras el escándalo del video de Juan Barreiro, lo recibe en el aeropuerto, diciendo después en Twitter, en su Twitter oficial, Fox, que fue una coincidencia. Nada es coincidencia entre los políticos y menos entre los políticos del PRI y el PAN. Todo está orquestado. Y ahí vemos quienes acompañan a Ricardo Anaya. Puros foxistas. El mismo Fox, Xóchitl Gálvez. Aquí tenemos a Jorge Castañeda. No aparece en la foto, pero ahí estaba también Santiago Krill Miranda. Y aquí tenemos a Vicente Fox, que hace
6 años siendo panista, dio su apoyo a la candidatura de Enrique Peña Nieto con tal de que no llegara López Obrador. Traicionando a la candidata Josefina Vázquez Mota, candidata del PAN. Lo cierto es que la opinión de un expresidente en cualquier país que ustedes me mencionen sigue pesando mucho y se le sigue buscando. Entonces, Fox, que supuestamente representó el cambio en el país, que vimos que no sucedió, pues es algo más que tiene en común con Ricardo Anaya. Ahora Ricardo Anaya se está subiendo al carro, al caballo del cambio supuestamente, cuando no representan más que una continuidad, una garantía de continuidad del sistema. Pero bueno, volviendo a Tatiana Cloutier, que decía que estaba tan desprestigiado este hombre que nadie quería una foto con él, pues en mayo se tomó una foto Vicente Fox dándole su respaldo a la candidatura de Mitt. Días después salió en entrevista diciendo que apoyaba tanto a Mitt, pero también estaba con Anaya, cualquiera menos López Obrador. Y aquí los vemos ayer juntitos, Dios los cría y ellos se juntan, tomándose una foto de respaldo del expresidente panista en su momento, Vicente Fox, y haciendo como siempre la payasada que lo caracterizaba como candidato, y ya no sale de su B de la victoria. Aquí está Jorge Castañeda, Xóchitl Gálvez, armaron un show en el aeropuerto gritando presidente, presidente, Xóchitl Gálvez abrazando a Ricardo Anaya. Como siempre, Xóchitl Gálvez corriente, ustedes saben cómo se expresa ella, es una constante, parece que no puede decir frases sin mencionar alguna mala palabra. Ahí está, les vamos a ganar, ustedes están viendo la imagen. Una mujer corriente a más no poder en la campaña de Ricardo Anaya. Y en su Twitter oficial menciona a la señora, no dudo, Vicente Fox Quesada no dudó ni un momento en esperar a Ricardo Anaya para mostrarle su respaldo. Vente al frente. Ahí lo están invitando, pues, a pesar de que en mayo había apoyado al candidato presidencial del PRI. Ahora sí lo quieren, ahora sí lo reciben. La mayor prueba de que todo esto es un show orquestado por el PRI y el PAN es la presencia precisamente de Fox, que en vez de ayudar solamente confirma que esto no es más que un montaje entre ellos de unos años para acá. El rompimiento del PAN fue en 1988. Incluso traicionaron al mismo Manuel Cloutier, Maquío, que en una ocasión que Rafael Loret de Mola menciona que en una ocasión que le preguntó a Manuel Cloutier Carrillo, el hijo mayor de Manuel Cloutier del Rincón, si era cierto que estaba en negociaciones Manuel Cloutier con el PRD, lo aceptó, lo confirmó. Al menos eso menciona en su libro Los escándalos Rafael Loret de Mola. Y cómo no, si se vio traicionado por el mismo Partido Acción Nacional para concertar con el PRI, para en un futuro obtener el poder y estarse pasando el poder de uno al otro como pelotita. El PAN traicionó pues a Manuel Cloutier y se llena la boca con mencionarlo, así como el PRI lo menciona y explota la imagen de Colosio, cuando fueron ellos mismos los que traicionaron tanto el PAN a Cloutier como el PRI a Colosio. Ahora bien, ¿esta imagen qué representa? Pues simple y llanamente la continuidad del sistema. El presidente que nos prometió un cambio y que yo no sé si fue peor haberlo elegido como presidente, porque como lo habíamos dicho en el video del procedimiento electoral del 2000, él prometió un cambio que no se dio y lo único que hizo fue aumentar el número de ricos hacia sus aliados panistas, hacia su gente cercana, hacia los que estaban con él y a su familia política, fundamentalmente sus hijastros y su esposa. ¿Y quiénes están con Anaya? Pues Xóchitl Gálvez, que en su gobierno, en el gobierno de Vicente Fox, fue nombrada titular de la Comisión de Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Después intentó en el 2010 ganar la gubernatura de Hidalgo, cosa que no logró. En 2012 también intentó ser candidata al Senado por el PAN, no ganó. Y hasta que al final ganó algo en el 2015, siendo delegada de la Miguel Hidalgo, en el entonces llamado Distrito Federal. Jorge Castañeda está con Anaya, que fue secretario de Relaciones Exteriores de Vicente Fox, y en su Twitter oficial
Xóchitl Gálvez dice: basta de guerra sucia, las mentiras y calumnias contra Ricardo Anaya demuestran falta de higiene política. Y ahí le contestaron, ¿verdad? Hace algunos días sacó un video bastante deprimente, caracterizada de López Obrador, diciendo que todos los candidatos de Morena aprovechaban tomarse foto con el candidato y que ella no necesitaba de eso, que iba a ganar por sus propios méritos. Para empezar, estás explotando también la imagen de López Obrador, caracterizándote como él, por favor. Otro que está en el equipo de Anaya, también foxista, fue secretario de Gobernación, ya lo vemos con esa cara de amargura que le caracterizó porque él quería llegar a ser presidente de la República, era el candidato que quería Vicente Fox y que no se le hizo, que es Santiago Krill Miranda. De esa gente se rodea, así como se hablaba de los dinosaurios del PRI, pues aquí tenemos también los dinosaurios del PAN alrededor de Ricardo Anaya, y una buena parte de ellos son foxistas. Luis Felipe Bravo Mena también allá está atrás de Ricardo Anaya. Ahora, ahí están los dinosaurios del PAN, pero ¿por qué se está dando esto de los videoescándalos? Se dice, y bien, que quien no conoce la historia tiende a repetirla. Entonces, eso es lo que están intentando el PRI y el PAN. Hay que recordar que en el gobierno de Vicente Fox se orquestó sacar de la candidatura presidencial a López Obrador. Y lo hicieron a través de los famosos videoescándalos. O sea, el padre de los videoescándalos es precisamente Fox y el PAN. Y así como el PAN le copió muchas de sus mañas y le aprendió muchas de sus mañas al PRI, pues ahora el PRI también está explotando esa idea de los videoescándalos del PAN para aplicársela al candidato del PAN. Ya mencionábamos, la estrategia del PRI y del PAN en la actualidad es dividir a la población, hacer ver a Ricardo Anaya como que es una víctima del sistema, porque ahora Ricardo Anaya, quien ha formado parte durante toda su vida política del sistema, ahora resulta que es antisistema. Entonces, volviendo a lo que sucedió en el 2005, Vicente Fox estaba obsesionado desde entonces con que López Obrador no fuera candidato presidencial. Se orquesta lo de los videoescándalos para restarle popularidad y evitar su candidatura. No le funcionó. Después viene lo del desafuero. Y tan no le funcionó eso de los videoescándalos y lo del desafuero, que yo lo he dicho en varias ocasiones, Vicente Fox se convirtió en el principal promotor y publicista de la candidatura presidencial de López Obrador en el 2006. En vez de afectarlo, en vez de perjudicarlo, lo benefició, puesto que le dio fama a nivel nacional e internacional a López Obrador. Muchos en la provincia ni siquiera lo conocíamos del todo, no nos llamaba la atención. Cuando vimos todo el aparato gubernamental, federal, en contra de López Obrador, fue cuando lo volteamos a ver. Lógicamente, López Obrador ya tenía mucha fama, a lo mejor en el centro y en el sur del país, fundamentalmente también en el Distrito Federal, al ser gobernado por él. Pero en el norte, por ejemplo, donde ha tomado auge en estos últimos tiempos López Obrador, no lo volteamos a ver del todo hasta que sucedió eso del desafuero y de los videoescándalos. Y lo vimos como víctima y subió la popularidad de López Obrador y ya no ha bajado desde ahí. Pues ahora pretenden hacer lo mismo. En ese momento, lógicamente, ellos no esperaban esa reacción de la gente, ese apoyo. Recuerden el Zócalo de la Ciudad de México cuando el desafuero, gritándole a López Obrador, no está solo. Entonces, tuvo mucho apoyo. Es lo que pretenden ahora en el 2018 hacer con Anaya, victimizándolo y a ver si así sube y gana la presidencia. Están tan desesperados viendo que mucha parte, yo no digo que todo, no estoy generalizando, estamos polarizados como en cada elección, pero una buena parte de la población está esperando el triunfo de Andrés Manuel López Obrador. Se les ha complicado el hacer un fraude tan descarados como los que caracteriza al PRI y al PAN, de tal manera que tienen que hacer que la gente se divida para poder maquillar
los resultados electorales de ser necesario, o incluso si logran con esta estrategia y que mucha gente vea como víctima a Anaya, a lo mejor ya ni necesitan hacer fraude porque lo suben. Ese es el objetivo que están intentando el PRI y el PAN. Y lo corrobora las declaraciones de Diego Fernández de Ceballos el día de ayer en entrevista con Carmen Aristegui, al señalar estos golpes pueden destruir una candidatura o llevar a Ricardo Anaya a la presidencia. Ahora sí está dando la cara por el candidato Anaya, diciendo que es algo que está orquestado desde el gobierno, que Enrique Peña Nieto no puede no estar enterado de esta situación. Pero este señor, el jefe Diego, otro dinosaurio más del PAN o del PRIAN deberíamos decir, que fue candidato presidencial en 1994, también pensó que los videoescándalos que afectaban a López Obrador en aquel 2005 lo destruirían políticamente. Tan es así que el mismo López Obrador señala en un documental que hizo hace algunos años que estaba en un restaurante Diego Fernández de Ceballos y tomando una servilleta la tiró al piso y dijo que iban a destruir, a hacer cachitos a López Obrador. Este personaje que nunca ha negado su amistad con Carlos Salinas de Gortari. ¿Cómo puedes tener amistad con alguien que evitó que llegaras al poder? De hecho, son tan amigos que le hubiera convenido más a Salinas de Gortari que ganara Diego Fernández de Ceballos que Zedillo. Ahí calculó mal Salinas de Gortari y de haber llegado Diego Fernández de Ceballos, su hermanito no hubiera ido a la cárcel. Así se las gastan el PRI y el PAN. Entonces, en su momento estaba esperanzado el señor con los videoescándalos, que repito, fue una creación, innovación del PAN para quitarse a sus adversarios, que le salió el tiro por la culata, puesto que le dieron mayor popularidad a López Obrador, y ahora están retomando lo mismo para ver si les da el mismo resultado, es decir, darle más popularidad al candidato Anaya, ver si sube más y gana la presidencia. Y todos felices y contentos. Y aquí está Vicente Fox en su Twitter, nos hace creer que fue una coincidencia ese encuentro. Seguramente. Ahora bien, Vicente Fox no da paso sin guarache. Si él estuvo ahí y se abrazó y se tomó fotos con Ricardo Anaya, tiene que ser a conciencia y visto bueno desde la presidencia de la República. Vicente Fox lo que menos le importa es su pensión. En el 2006 le dio el apoyo a Enrique Peña Nieto porque había en el gobierno de Calderón, no sé si para mantenerlo a raya, una investigación que la misma Carmen Aristegui en la publicación de un libro nos dio a conocer en su programa. Hay una investigación que en la PGR está abierta en contra de Vicente Fox por actos de corrupción. El señor se enriqueció no solamente en su presidencia, sino posteriormente. Ha recibido gratuitamente acciones de empresas favorecidas por el gobierno. Manipuló a los empresarios en el 2006 en pro de Enrique Peña Nieto, diciendo que la candidata del PAN no tenía posibilidades que apoyaran a Enrique Peña Nieto. Este hombre le ha hecho más daño al país que muchos priistas. Ha hecho mucho daño y ahora pretende hacer lo mismo. Entonces nos hace creer que es una feliz coincidencia en el aeropuerto cuando este señor, y les digo que su presencia confirma que todo está orquestado por el PRI y el PAN, con ese expediente que está abierto en la PGR, que no se ha cerrado, está maniatado por el PRI y el PAN. Por eso quiere que cualquiera de los dos, menos López Obrador, sea el que llegue al poder. Y si se presentó y se retrató y se abrazó con Ricardo Anaya, les aseguro que fue con anuencia de Enrique Peña Nieto. Y siempre polémico, siempre publicando en su Twitter en contra de López Obrador y su equipo, como en el caso de Tatiana Cloutier. Ahí Grupo Fórmula señaló unas declaraciones de Tatiana Cloutier, donde en entrevista hacía una comparación Tatiana Cloutier de López Obrador y su padre, Manuel Cloutier, diciendo que tienen cosas similares, ambos han dado su vida para que el país cambie, avance y tienen un interés para acabar con la corrupción. Los dos tienen el deseo de mejorar al país.
En entrevista en Grupo Fórmula con Mario Beteta fueron las declaraciones de Tatiana Cloutier, y en su Twitter contesta Vicente Fox: Tatiana, los pianistas, ni siquiera puso panistas, que él ya no lo es. Bueno, pero ahí, en ese tweet, sí se consideró panista. Los pianistas no somos sonsos, como decía tu padre. ¿A qué pretendes engañar? No hay punto de comparación entre lopitos, como él trata de minimizar a López Obrador, y el gigantesco maquillo. Ahí está, pues, Vicente Fox, el máximo representante del prianismo y del sistema del poder en México. Y ahí está, en su página principal del Twitter, apoyando, como lo ha declarado desde hace algunos años, que está en favor de la legitimación de la marihuana en nuestro país. Ahí está apoyando, pues claro, quiere tener a más gente drogada, que no se entere y que no quiera enterarse de los asuntos importantes del país, para que ellos sigan manteniendo el poder y repartiéndose las ganancias y el dinero público que debería de invertirse en proyectos en favor de la sociedad. Ese dinero prefieren quedárselo ellos. Donde parece que sí hay una división es en el PAN. Hay calderonistas y foxistas. Ernesto Cordero ya dio su apoyo al candidato Mitt sin separarse del PAN. No sé si esta división en el PAN sea también un show, pero bueno, me parece que no, puesto que el lenguaje corporal no engaña, y el lenguaje corporal de Margarita y Felipe Calderón frente a Anaya, y del mismo Anaya frente a Margarita Zavala sobre todo, pues no nos deja lugar a dudas. Entonces Ernesto Cordero, calderonista, no está apoyando pues a Ricardo Anaya, sino que está apoyando a Mitt, José Antonio Mitt, al igual que Javier Lozano, también calderonista, y que se pasa a la campaña de Mitt. Hay algo muy importante, una declaración que hizo en su Twitter el periodista Pascal Beltrán del Río. Él señaló algo, me parece confuso. Si hay un pacto, porque esa es otra, ¿verdad? Son muy buenos para voltear la tortilla. Quien habló de pactar al responder una pregunta, y ustedes lo recordarán, la obsesión por llegar al poder es del Chico Maravilla. Entonces, acuérdense que derivado de esta entrevista se mencionó del pacto Anaya con Peña Nieto, pero ya después, en eso sí hay que reconocerles que son unos maestros de la manipulación. Con esto de los videoescándalos, voltean la tortilla y dicen que el pacto es entre AMLO y Enrique Peña Nieto. Y me gustó la declaración de Pascal Beltrán del Río, el periodista, que dice: algo me parece confuso. Si hay un pacto entre AMLO y EPN, ¿para qué lanzaría el gobierno los videos contra Anaya si estos, al menos en mi opinión, ayudan al panista más de lo que lo perjudican? Si AMLO ya tiene la presidencia en la bolsa, ¿para qué victimizar a Anaya? Esto lo dice, y lo dice muy bien, Pascal Beltrán del Río. Pues porque es un show, están orquestando todo eso con esa finalidad. Ahí Ernesto Cordero hace algunos días tuiteó: en Acción Nacional hay panistas honestos y deshonestos. Ricardo Anaya es un candidato deshonesto y habemos militantes que no podemos apoyarlo. Y además, en otro tuit señaló: José Antonio Mitt sigue creciendo en las encuestas y es quien se va a echar el tiro con López Obrador. Pero recalcando en otro tuit que quiere mucho al Partido Acción Nacional y cree en la libertad democrática que lo caracterizaba. No me voy, seguiré siendo panista. Entonces, tal vez en el PAN sí hay esa división entre calderonistas de hueso colorado como Ernesto Cordero y los foxistas que se encuentran del lado de Ricardo Anaya. Vemos a Josefina Vázquez Mota, que está apoyando a Ricardo Anaya cuando en su momento formó parte del equipo de Felipe Calderón, pero hay que recordar que el mismo Felipe Calderón reconoció que había abandonado a Josefina Vázquez Mota en la campaña presidencial. Y ahí están las consecuencias de que Josefina Vázquez Mota esté en el equipo de Ricardo Anaya. Entonces, no nos quieran ver la cara. Espero que la gente ya no se deje engañar. El PRI y el PAN son más de lo mismo. Como el mismo Javier Corral señaló, Anaya tiene las manos hinchadas por aplaudir
a Enrique Peña Nieto y representa la continuidad de postración ante el PRI dentro de Acción Nacional. Ahora quieren hacerlo ver como un candidato antisistema cuando las imágenes no mienten, cuando su apoyo a las reformas peñistas tampoco mienten, ahí están. Y ahora Javier Corral pretende cambiar también de postura. Cuando Ricardo Anaya presentó el jueves el video dando respuesta a los supuestos nuevos ataques del gobierno en su contra, Javier Corral señaló en un Twitter: ya era hora de llamarle a las cosas por su nombre. Enrique Peña Nieto es responsable del régimen más corrupto y corruptor de los últimos 50 años, no puede ni debe quedar impune. Como tampoco debe llegar López Obrador, que ya pactó, convertido en lo que tanto criticó, un ambicioso vulgar. Ahí está cómo se contradice Javier Corral Jurado. Agustín Basabe, que lógicamente perredista, está apoyando a Ricardo Anaya, señaló también en su Twitter: la mezcla de soberbia y miedo es autodestructiva. Enrique Peña Nieto lo está demostrando con su obnubilación, con sus burdas guerras sucias contra Ricardo Anaya. Mientras más lo ataque este régimen corrupto, más lo legitima como opositor y más lo vamos a apoyar. Ese es el objetivo. En esa parte final es donde se están enfocando. Al final de cuentas, el PRI y el PAN siempre son lo mismo, aliados en el poder. 5 años de luna de miel cuando están gobernando y se acaban las contiendas electorales, y 1 año de supuesto enfrentamiento previo a las elecciones. ¿Para qué? Para que gane uno u otro y que todo siga igual. Eso es, señores, y no otra cosa lo que se está pretendiendo, para que se quede con la presidencia el Partido Acción Nacional, no pase nada con las pensiones de los expresidentes, con la protección del Estado Mayor Presidencial, para que sigamos siendo pues sujetos de estos pillos, de esta delincuencia organizada en el poder. Ya es cuestión de ustedes si deciden creerles. Ya está Ricardo Anaya en la última etapa de su campaña, haciéndole ojitos a Vicente Fox Quesada, retomando la frase de "el cambio es ya", que utilizó el mismo Vicente Fox en su campaña presidencial, como ya lo habíamos mencionado, retomando la cuestión de la paz también, que ya había sido muy comentada por López Obrador. Está copiando a uno a otro al que le genere más votos. Y estas frases pequeñas que también ha explotado mucho López Obrador para que se queden en la conciencia de los electores, como becarios sí, sicarios no, pues aquí le está copiando también Ricardo Anaya: más libros, menos balas, que es una copia de lo que dijo en el segundo debate presidencial López Obrador: abrazos sí, balazos no. Más amor, menos odio, por un México en paz. Aquí lo vemos también, copiándole también a López Obrador amor y paz, que no es una frase propia de López Obrador, es un dicho, es una frase popular que se ha usado de muchos años, pero que la ha retomado en estas elecciones López Obrador. Un copión que está tratando, intentando, el mismo Ernesto Cordero, en entrevista con Adela Micha, que Ricardo Anaya era capaz de traicionar a su madre con tal de tener más popularidad. Y claro que lo estamos viendo. Le copia hasta las frases a López Obrador, le copió lo de las conferencias mañaneras, que al final no las aguantó, a pesar de que es el joven, entre comillas, de los candidatos, las canceló hace algunos días. Y esta frase que ha venido repitiendo López Obrador, la imagen es del 25 de enero del 2018, no habrá venganza sino justicia, pues ya la copió también Ricardo Anaya: no va a haber venganza sino justicia. Ahí tenemos a este candidato del sistema. Que algo nos diga eso. Si está copiando a Fox, que nos dijo que iba a haber un cambio, y que también Ricardo Anaya está proponiendo ese mismo cambio y retomando las frases de la campaña de Fox, pues las consecuencias van a ser las mismas. No va a haber cambio, van a mantenerse en el poder las mismas personas que llevan muchas décadas, y va a ser más de lo mismo. Que las campañas también nos digan algo. Así como Enrique Peña Nieto, que ya lo habíamos dicho, copió en su campaña presidencial las imágenes, el marketing
que usó en su campaña presidencial Gustavo Díaz Ordaz y lo intentó emular también como presidente, vaya, a lo mejor su admiración es tanto que si pudiera, él hubiera repetido un octubre de 1968. Entonces, cuidado, porque son unos maestros de la manipulación. Intentan polarizar, dividir a la gente siempre a su conveniencia. Y lo logran, desgraciadamente. Vamos a ver cuáles son los resultados el próximo 1 de julio.